Muy buenas tardes. Para todos los que han estado interesados en mis videos del grupo de Arquicómputo en Facebook o en el canal de Arquicómputo de YouTube, en este video no les voy a enseñar herramientas con el AutoCAD, sino que lo que quiero hacer es más como una pequeña disertación sobre algunas creencias que se tienen de estos programas. He notado, por ejemplo, que en repetidas ocasiones siempre hay un poco de resistencia al, al empezar a manejar el modelado, o sea, las tres dimensiones en estos programas. Seguramente porque hay una mala información y es, para empezar, creer que hacer tres dimensiones es más difícil que hacer dos dimensiones con un programa como el AutoCAD. Pero yo en realidad lo veo diferente. Yo creería que es más rápido que uno adquiera el conocimiento esencial para modelar que para dibujar. Y por otro lado, y es parte de lo que quiero dejar en este video, es que piensen en las ventajas que tenemos cuando un proyecto lo desarrollamos tridimensionalmente con un programa, sea el AutoCAD u otro de los programas que son similares a este. Y ahí voy a hacer algunas precisiones que por ahora no pienso adelantar en cuanto a la explicación de cómo funcionan, pero después las voy a ir enseñando poco a poco en otros videos. Entonces yo lo veo de esta manera. Primero, eh, para empezar, si yo tengo de un proyecto las tres dimensiones, de esas mismas tres dimensiones, con unos comandos que son realmente rápidos y sencillos en AutoCAD, podemos obtener representaciones 2D, es decir, podemos ir del 3D al 2D para ir obteniendo los planos arquitectónicos de cualquier proyecto. Y eso es una de las tareas que tengo, enseñarles un poco sobre eso. Segundo, si tengo el 3D, podré tener un mejor control visual de cómo está quedando el proyecto desde el punto de vista formal, desde el punto de vista arquitectónico y de la parte constructiva. Y eso me ayudaría a tomar algunas decisiones de manera preliminar a cuando ya decía que el proyecto está completo. Es decir, puedo ir más rápido a algunos cambios, hacer algunos ajustes en aras de mejorar cosas que tal vez en un primer momento no había percibido de ese proyecto, pero que al ver las tres dimensiones de pronto detectamos que algunas cosas podrían ser diferentes. Tercero, esta misma parte de la visualización del proyecto, poder compartirla con otras personas, sea que tal vez no tengan la misma capacidad de lectura de planos técnicos como lo hacemos nosotros como profesionales. Es decir, pensemos, por ejemplo, que la persona que quiere ver el proyecto es el ama de casa o es simplemente el dueño del lote o del espacio a construir y que no tiene muy claro cómo se interpreta unas planimetrías o unos detalles constructivos. Si le mostramos en el computador su proyecto en tres dimensiones, seguramente lo van a poder asimilar más rápido y van a intervenir en algunos casos aceptando a lo mejor que la propuesta que se hace del proyecto es la correcta o
también podría ser que ellos propongan de pronto algunas, algunas modificaciones porque es tal vez lo que querían de ese proyecto. Tercero, cuando representamos un proyecto hay unos planos básicos que son los planos arquitectónicos, plantas, cortes, fachadas, pero a veces también ayuda mucho que un proyecto tenga un soporte visual con más acercamiento a lo real, es lo que llamamos el fotorrealismo. Y para el fotorrealismo, a lo mejor AutoCAD no es la mejor herramienta, pero hay otros programas que lo hacen muy bien. A manera de ejemplo, tal vez SketchUp, 3D Max, el mismo Rhinoceros. Entonces, desde un 3D de AutoCAD yo puedo trasladar esta misma información a estos programas, bien sea exportándolos desde aquí hacia ese formato o yendo al otro programa e importándolos. En el caso, por ejemplo, de SketchUp, uno entra a SketchUp y en SketchUp le da a importar formatos DWG y entonces puede colocar el modelo en el otro programa y estos programas tienen acceso a algunos plugins como plugin de fotorrealismo como el V-Ray, donde obtendríamos una respuesta un poco más cercana a la representación real del proyecto, es decir, más cercana a la vista final del proyecto en tema de materiales, o incluso a veces podemos aprovechar y trabajar un poco el asoleamiento. Casi todos los programas de los que estoy hablando disponen de una cosa que se llama calculadora solar y desde el volumen pues podemos hacer ese tipo de lecturas. Otro aspecto es que antes de que lleguemos a la etapa constructiva del proyecto, casi siempre podemos necesitar de una información que es el presupuesto del mismo, costes y presupuestos. Entonces, si ustedes han trabajado en presupuestos, seguramente tienen muy presente que una de las cosas que es un poco más dispendiosa a la hora de intentar un presupuesto son las cantidades de obra, es decir, poder cuantificar cuánto tenemos de cada actividad de obra, por ejemplo, cuánto tenemos de mampostería o de estructura o de elementos de acabado como las carpinterías de madera o carpinterías metálicas, etcétera. Y resulta que teniendo el volumen, desde un volumen yo puedo calcular longitudes, áreas, perímetros o incluso volúmenes. Digamos, yo puedo tener un elemento como una cimentación puntual en zapatas o en vigas y hallar de manera muy rápida los metros cúbicos de la misma sin tener que hacer tantas operaciones matemáticas ni tantas cuentas manuales. Y teniendo estas cantidades de obra ya puedo pasar a un programa de presupuestos o a una plantilla de Excel para hacer el presupuesto básico o el presupuesto detallado según a lo que estén ustedes dispuestos a hacer. Y ahora que ya estamos en una era mucho más avanzada con el uso de todas estas herramientas, entran aquí unas herramientas nuevas que son las impresoras 3D, que en algunos casos generan modelos a escala, pero que también incluso ya las hay que permitirían desarrollar modelos en tamaño real, es decir, pasar, por ejemplo, por un lado, a cortes con máquinas tipo láser, plotters de corte en láser para cortar piezas, para cortar
no sé, formaletas o incluso para desarrollar elementos constructivos o elementos de detalle o acabado de un proyecto. Entonces, mi propuesta en ese sentido es, quítense de la cabeza que hacer tres dimensiones es más difícil. No lo tomen como que el 3 es más que el 2 y que es más difícil ir del 3D al 2D y no que es al revés. Si hacen los ensayos necesarios, tal vez me van a dar la razón que es mejor ir primero del 3D y de ese 3D pasar al 2D. Así no estaríamos tampoco subutilizando una herramienta tan potente como estas, que son graficadores vectoriales y que trabajan con una cantidad de bases de datos que resuelven ecuaciones matemáticas. Sin embargo, remato aquí esta disertación con algo y es que no son cosas excluyentes, es decir, si yo adquiero un dominio con el modelado, tampoco significa que es que voy a abandonar la parte de delineación o dibujo. Simplemente lo que voy a hacer es que combino las dos cosas y las voy utilizando de acuerdo a como me convenga. Eso también incluye el hecho de que difícilmente uno podría escoger o decir cuál es mejor o peor programa de estos. Yo como lo veo, todos son excelentes programas para utilizarlos como herramientas de apoyo en la arquitectura y en la construcción. Simplemente lo que tenemos que hacer es aprender a distinguir para qué fue pensado cada uno, cuáles son como las fortalezas de cada programa y sacarle provecho. Es, por ejemplo, si mi tarea es simplemente mostrar bocetos rápidos, pues yo me iría a SketchUp. Pero si estoy pensando en hacer esos elementos 3D y además representaciones bidimensionales, como lo dije hace un momento, yo me iría para AutoCAD. O si quiero es mostrar el proyecto, hacerle fotorrealismo, pero también hacer algún tipo de animación, entonces tendríamos que pensar más bien en un 3D Max. Entonces, yo no creo que uno pueda decir, no es que este es mejor, es que este es peor, no. Todos son muy buenos, incluso las nuevas herramientas de tipo BIM, las que llaman Built-in Information Modeling, como el Revit o como el Archicad. Y si bien ambas cumplen como una tarea similar, yo por ejemplo me inclino más hacia Revit porque he estado mucho más cerca del programa de dibujo y diseño en herramientas como AutoCAD. Y el Revit está mucho más vinculado con la plataforma del AutoCAD, dado que pertenece a la misma empresa Autodesk. Pero algunos los que de pronto dicen, no, es que yo me siento más cómodo con Archicad, bueno, pues entonces está bien, hágalo con Archicad, pero puede que en algún momento necesite trasladar información a otra plataforma. Ya ahí ustedes van poco a poco descartando cosas, van viendo que al final nosotros cuando trabajamos un proyecto de arquitectura, en realidad no utilizamos un solo mecanismo, sino que lo que hacemos es más como un intercambio de distintas opciones. Eso incluye además que tampoco pensemos en que vamos a dejar de lado el trabajo manual, el trabajo de la mano. Ese también deberíamos seguirlo utilizando. Es decir, utilizar herramientas convencionales como el dibujo de mesa o simplemente la mano alzada, utilizar diversas herramientas de computador según
lo que necesitemos desarrollar. Ahí les dejo esas inquietudes para que de aquí ya estén atentos a lo que les voy a ir mostrando que cumple con esas expectativas que hemos planteado, es decir, para demostrar ya de manera directa y de manera efectiva que hacer las transmisiones es muy rápido y además es muy efectivo. Entonces, recuerden buscarme por ahí en las redes bajo Arquicómputo, en el grupo Arquicómputo en Facebook o en el canal de Arquicómputo de YouTube, que por ahí les iré subiendo la información y por ahí podrían ustedes también intercambiar algunas ideas conmigo, solicitarme alguna información, lo que yo pueda ayudarles con muchísimo gusto, tanto para estudiantes de arquitectura como para los que ya son profesionales, incluso no solo los arquitectos, sino también los ingenieros. Si hay por ahí algunos ingenieros civiles y quieran algún tipo de ayuda con estos programas, me dice que yo intentaré desarrollar videos que estén dirigidos a esa especialidad, digamos, a ese campo específico de la ingeniería. Voy a finalizar allí por ahora este video y los dejo ahí con la cabeza llena de datos y de pronto de inquietudes. Y es mi propósito, en realidad, más que enseñarles algo, porque después voy a seguir sacándole tiempito necesario a irles indicando cosas de lo que yo ya aprendí a manejar en tantos años de trabajo con este programa y además haciendo la docencia sobre el mismo. Entonces, espero que, espero que lo tomen de la mejor forma, que compartan esta información, que hagan los comentarios pertinentes y que además se inscriban a mi grupo para que puedan estar viendo las cosas que voy subiendo. Muy buenas tardes y adelante que, como decía un amigo mío, para atrás asustan. Bueno, dale. Ok.